Vamos a tratar un tema inquietante, que a todo el mundo le preocupa, creyentes, no creyentes, del signo intelectual, político, religioso que seamos, nos afecta, porque todos vamos a pasar un día por ella. Y ese problema no está del todo resuelto para muchas personas, que no saben qué pasa, y esa pregunta de, bueno, ¿y dónde van los muertos cuando se mueren? Hoy vamos a hablar de la muerte como el final de la vida y de la muerte como el estado en el que se quedan aquellos que dejan o dejamos de respirar en su momento. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo y se les presenta como si estuviesen durmiendo hasta el día de la resurrección. Estamos hablando de lo que la Biblia dice, que es lo que vamos a estudiar. El concepto de muerte en la Biblia es descanso. Descanso hasta el día de la resurrección. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, perecen los pensamientos de los hombres. Es una cita de Eclesiastés 12:6. Los que bajan a la tumba permanecen en silencio. Nada se sabe de lo que hacen bajo el sol. Es un texto de una comentarista de principios del siglo XX, y ahora leemos otra de también otro autor que habla de este tema. La respuesta de la Biblia respecto de la muerte es simple y explícita. Es lo opuesto a la vida. Es la vuelta a lo que el hombre fue antes que Dios soplara en él aliento de vida. La muerte es el retiro de la vida y con todo lo que ello implica. La vida implica pensamiento y conciencia. En la muerte no hay ni pensamiento ni conciencia. La vida sugiere actividad. La muerte es el cese de esa actividad. En la muerte se corta toda conexión con la vida. Es una cita de William Emerson, The Bible Speaks, página 660. Entonces me vais a decir, ¿dónde están los muertos? Pues vamos a comenzar escuchando lo que dice el apóstol Pablo en su primer discurso a los congregados delante de él en Jerusalén. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice así: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. ¿Cómo es posible que David, una persona como él, que tiene incluso libros en la Biblia, que fue puesto como ejemplo muchas veces, también a veces cometió errores, de los cuales salió a través de un cambio de conducta y de un arrepentimiento notorio, pero dice que está con nosotros hasta el día de hoy y que no subió a los cielos? Lo dice el apóstol Pablo. Para el tiempo del apóstol Pablo ya se debía de saber dónde estaba David, y sin embargo dice bien claro que estaba entre nosotros hasta el día de hoy. En este mismo libro de los Hechos, ahora habla de Hechos 13:36, la verdad de David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vio corrupción, o sea, se corrompió. Él fue a parar según la voluntad de Dios cuando fue la hora de dormir, y se reunió con sus padres. Y está entre nosotros hoy y se reúne con sus padres. Luego realmente sus padres también están entre nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y los demás héroes de la fe? Hebreos 11, ese capítulo que ya hemos mencionado como el capítulo de la fe. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Después de una vida digna, lo prometido es, sin lugar a dudas, el cielo, la tierra nueva, como queréis llamarlo. El concepto de tierra nueva es bíblico también, y lo veremos en algún momento. Quizás algunos de vosotros estéis más acostumbrados a ir al cielo. Bueno, de momento nos vale, pero
si no reciben lo prometido, no están en el cielo. Pero ¿habéis visto qué cantidad de personas que han hecho lo recto, que han sido abnegados, que se han sacrificado, que han ido de acá para allá predicando el Evangelio? Y resulta que como testimonio de su fe no reciben lo prometido. Pues lógicamente aquí hay algo que no entendemos. ¿Y dónde estuvo el mismo Jesús mientras estuvo muerto? Bien, Jesús, el Ser Supremo, que vino a la tierra, que nació de una virgen y del Espíritu Santo, estuvo entre nosotros. Cuando fue muerto, en aquella Pascua fatídica del año 31, Jesús estuvo en la tumba. Y entonces, ¿qué pasó en ese instante? ¿Dónde fue a parar? Juan 19, 40-42 nos lo dice bien claro. Entenderíamos que Jesús ascendió rapidísimamente porque además era hijo de Dios. ¿De dónde había venido Jesús? Porque nosotros hemos venido del polvo de la tierra, de la herencia de nuestros padres y de los genes que ellos nos han dado. Hemos nacido, hemos crecido y nos hemos vuelto a la tumba. Pero es que Él venía del cielo, luego hubiese sido muy razonable que hubiese ido rapidísimamente en cuanto expiró. Sin embargo, ni Jesús siquiera fue al cielo en ese momento. Dice Juan 19, 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí se mezclan dos aspectos. Jesús muere un viernes casi a última hora. Los judíos, ya lo hemos explicado también, el sábado para ellos entra a la puesta de sol de ese viernes y termina ese sábado a la puesta del sol de ese día, es decir, del sábado, y empieza el primer día de la semana, que sería el domingo. Bueno, pues como no les dio tiempo a preparar, porque venía la Pascua y porque venía la puesta del sol, etc., entonces, porque estaba cerca el sepulcro, pusieron allí a Jesús. Y sigue Juan, y el primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, es decir, cuando estaba amaneciendo, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella, cuando vio la piedra quitada, se asustó y vio que allí había pasado algo, que su maestro no estaba, pero ella en realidad pensaba que Jesús seguiría estando allí, porque a pesar de que Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría, parece que solo se enteró, ¿sabéis quién? No los propios discípulos, sino el sumo sacerdote Caifás, que le dijo al romano: poned guardia porque éste dijo que al tercer día resucitaré. Eso sí que le había entrado a Caifás bien en la cabeza. Bueno, esto es una anécdota colateral, pero lo que importa es que la mujer fue al sepulcro y vio que no estaba. Ya ella iba preocupada de cómo quitar la piedra, etcétera, etcétera, iba sola. Ella había quedado allí con más mujeres, pero de momento solamente iba ella sola. Tenía que tener valor una persona en la madrugada, sola, ir a un sepulcro a embalsamar un cadáver. La verdad es que tenía que querer muchísimo, muchísimo a Jesús para hacer esto. Sin embargo, cuando llega allí y no lo encuentra, se pone a llorar. Y se le acerca una persona y le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era alguien que estaba por allí, el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y si no, yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, volviéndose a ella, y ella conoció la voz, y ella le dijo: Raboni, quiere decir maestro. Perpleja, atónita, Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aún Jesús, cuando resucita, a Magdalena se le presenta como: no me toques, que no he subido a mi Padre. Ese ha dado muchos cuadros en la historia, el noli me tangere de Jesús, las famosas palabras: no me toques, que todavía no he subido al Padre. ¿Dónde está Jesús si no ha subido al Padre desde que murió el viernes? En el sepulcro. ¿Hasta cuándo? Hasta que resucita. ¿Cuándo? En las primeras horas del primer día de la semana, del domingo. Y Jesús resucita el domingo precisamente porque es Él el primero interesado en guardar el sábado.
el primero. Por eso le dice, lo único que le dice ahora, dile a mis hermanos, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Si Dios Padre está en el cielo y el propio Jesús en las 3 fechas en que permaneció en el sepulcro no subió al cielo, ¿dónde estuvo entonces? ¿Dónde están pues los muertos? Pues lo mismo que Jesús se quedó en el sepulcro y lo mismo que ya hemos visto que David estuvo en el sepulcro, que está entre nosotros con sus padres, tenemos que pensar que los muertos aquí, de momento, van al sepulcro. Salmo 39. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Qué anunciará el polvo? ¿Por qué habla del polvo? Porque es a lo que vamos a convertirnos todos cuando volvamos a la tumba. Se dice, polvo eres y en polvo te has de convertir. Pero ese polvo es todo tu ser. Eso implica algo más gordo. ¿Qué pasa entonces con nuestra conciencia, con nuestra alma, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con eso? Lo estudiaremos en otro momento porque nosotros estamos hablando ahora mismo de lo que supone la muerte física de un ser humano. Y ya hablaremos de qué pasa con ese espíritu. Pero de momento al cielo, según la Biblia, no va nadie. ¿Qué dice Job en su capítulo 7? Como nube que se desvanece y pasa, así es el que desciende al Seol. No subirá de allí, no volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. Job. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. A ver, aquí Juan ya está poniendo un toque de cordura a lo que estoy explicando, porque alguien puede ser que me diga, bueno, esto no hay quien se lo trague. Aquí habla Juan de que los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué voz? ¿La voz de quién? Del que va a venir a buscarlos. No sé si recordáis las palabras de algún otro estudio que hemos dado, donde habla del credo, que hablamos del credo, donde vendrá, de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Luego tiene que venir en un momento determinado de la historia. Y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es exactamente lo que va a ocurrir cuando Jesús venga, porque viene a juzgar a los buenos como buenos, a los malos como malos. ¿Pero dónde viene a buscarlos? ¿Dónde va? ¿Dónde están? Los que duermen en el sepulcro, hemos leído, oirán su voz. Luego realmente, según estos textos, los muertos no están ni en el cielo ni en el infierno, simplemente están en la sepultura, descansando. ¿Qué sentido tiene ir al cielo y que luego venga Jesús a juzgar a los vivos y a los muertos? Si yo voy al cielo, se supone que ya me lo he ganado. Y si ya estoy allí, ¿por qué va a venir Jesús? Entonces, ¿a qué viene Jesús? ¿A resucitar a quién? Si resulta que los muertos se mueren inmediatamente y van al cielo, los malos al infierno, y los que estén vivos no morirán, entonces, ¿a quién viene a buscar? ¿A qué sepulcros viene a buscar? ¿Solo a los que viene a condenar? No tiene sentido. Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y viene a juzgar a los que han hecho lo bueno y lo malo. Así que la sepultura es el lugar de los muertos según la Biblia. En el Antiguo Testamento, el nombre para designar la sepultura es Seol, y lo menciona nada menos que 65 veces. El Salmo 16:10 habla, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Nuevo Testamento es llamado Hades, y también varias veces, 11 en concreto. Apocalipsis 1 habla de no temas, habla el propio Jesús, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos y los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades, lugar de sepultura. Si tiene las llaves de la muerte y del Hades, ese Jesús que viene, ¿a qué viene a buscar si aquí ya no hay nadie? Claro, en la Biblia estamos todos descansando, los que hayamos muerto. Y es ahí, con esa llave, capaz de abrir y de entrar
y de repasar o de superar la muerte y de volver a dar vida es el sentido que da la Biblia al aspecto o al concepto de muerte. Job, en la situación que le tocó vivir, llegó un momento en que deseaba la muerte. Eso seguramente habéis oído a gente que tiene una vida tan mala que no solo ha llegado incluso a quitarse la vida, que eso es una tristeza, pero hay gente que dice es que no me merece la pena vivir, es que estoy tan desanimado, es que deseo la muerte. ¿Cómo se lo plantea él mismo a Dios? ¿Cómo? Él le dice a Dios algo. Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré yo al salir del vientre? ¿Por qué llegué a nacer? ¿Por qué no me morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué no expiré? Ahora estaría yo muerto y reposaría y dormiría y tendría descanso. Job está diciendo esto. Allí dejan de perturbar los malvados y allí descansan los que perdieron sus fuerzas. Allí reposan también los cautivos y ya no oyen más la voz del capataz. Allí los chicos y grandes y el esclavo libre ya de su amo. Es un poema, es hasta bello. El destino de los muertos, el descanso, su tranquilidad, donde nadie les interrumpe, ni al esclavo su dueño ni su capataz, ni al libre nadie le afecta. No hay jefes, no hay nadie que pueda mandar sobre nadie, porque allí la vida cesa. El propio Jesús comparó la muerte con el sueño. Y así se lo hizo saber a sus discípulos cuando supo que su amigo Lázaro, en Betania, había muerto. Todos los cristianos y los conocedores de la historia sagrada hemos oído hablar muchas veces de Lázaro, que era un amigo de Jesús que vivía en Betania y que tenía dos hermanas, una se llamaba Marta, otra se llamaba María, y este amigo en un momento determinado enferma y muere. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Están registrados en Juan capítulo 11 y versículos del 11 en adelante. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. El profeta Daniel, que vivió los años del cautiverio de Babilonia, expresó también esto. La muerte es un estado de inconsciencia. En el Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te alabará? ¿No alabarán los muertos a Jah, el Señor, ni cuántos descendieron al silencio? Porque todo esto que estamos analizando, el sabio escribió para nuestro provecho. Y en Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, todo lo que estés ahora a punto de hacer, hazlo según tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque al sepulcro, al Seol donde vas, no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y Eclesiastés 9, un poquito más adelante, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. A la luz de este texto, ¿podrán comunicarse con nosotros, los muertos? Acabamos de leer que nunca más tendrán parte en el mundo de los vivos. Nunca más. Si no tienen parte, tampoco van a venir a tenerla en espíritu. Tendríamos que hablar de otro tema en cuanto a lo que se refiere a esas apariciones o a la evocación de el alma o el espíritu de los difuntos. Tendríamos que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, porque hay gente que asegura que ha escuchado a sus familiares, que le han dicho cosas, etc. La Biblia dice que nunca más tendrán memoria ni tendrán parte en el mundo de los vivos. Por otra parte, Isaías 38 dice, porque el sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, éste dará alabanza. ¿Qué quiere decir Isaías con esto? Que cuando estemos vivos tendremos que ser capaces de dar toda la alabanza y hacer todo lo que tengamos que hacer, porque el muerto no hace nada, no alaba, no es consciente de nada. Al sepulcro donde va no hay nada que hacer y no hay más memoria de él. Algunos de los creyentes pueden estar pensando que Jesús habló en una ocasión de un hombre rico y de uno pobre. El mendigo era Lázaro, que pedía limosna a la puerta de un rico. Ambos murieron y cada uno fue donde le correspondía, según relata Jesús.
El Hades, desde el Hades el rico pedía a Abraham misericordia y el patriarca le respondió que ya había tenido su oportunidad. Esta historia está registrada en el Evangelio de San Lucas, en el versículo 16. Lo primero que tenemos que decir es que esto no es una descripción de un hecho real, es una parábola. Y de una parábola no se pueden sacar conclusiones teológicas. Jesús estaba hablando para un público y estaba hablando de algo que conocían ellos muy bien, como personas que tenían conocimientos no siempre en la línea de la Biblia. Hay muchos aspectos que Jesús conoce de las personas que le escuchan y tiene que, digamos, redirigir, reconducir el tema. Y él aquí explica para dar una lección, pero es una parábola lo que está poniendo, y de esa parábola no se pueden sacar estas conclusiones en cuanto al estado de los muertos. Jesús estaba hablando para un público familiarizado con la idea común al mundo griego y romano. Lo que sí deja claro en la parábola es que cuando ya te has muerto, no hay posibilidad de arreglar nada. Tu tiempo de actuación ya pasó y tampoco hay nadie que lo pueda hacer por ti. Esto es muy, muy interesante. Fijaos bien que a pesar de que la parábola implica que parece que echa por tierra el tema del estado de los muertos, porque uno está en el cielo y otro está en el infierno, y decimos que es una parábola y que no se pueden sacar conclusiones teológicas de ahí, lo que sí dice es que ni en el cielo ni en el infierno se puede arreglar ya nada, ni hay nadie que lo pueda hacer por ti. Realmente, los que hemos sido educados en alguna creencia cristiana que hablan o sostienen esta teoría lo mismo que los griegos y que los romanos, por otro lado, el texto no solo remata que no están allí, sino que es que además, aún en la parábola del rico y de Lázaro, es que además nadie puede hacer nada por ti. Sin embargo, aquí oímos que las oraciones, que las limosnas, que no, o sea, hay un concepto bastante erróneo respecto al estado de los muertos, porque según esta enseñanza que Jesús deja claro que todo lo que hayas hecho hasta el día que tú has muerto, todo eso será lo que constituya un premio o un castigo. Seremos juzgados de una manera o de otra, pero una idea con la que ya estamos familiarizados es que tenemos que saber que después de la muerte nada ni nadie puede hacer nada por nosotros. Según la concepción que tenían los oyentes de Jesús, los muertos no se podían comunicar con los vivos, eso lo sabían bien ellos. Por eso Jesús cuenta esta historia de todo punto inverosímil. Jesús pretende siempre aclarar, nunca confundir. Haciendo un inciso, ¿sabemos lo que significa cementerio? Pues cementerio proviene de la palabra griega koimeterion, del verbo koimao, acostarse, dormir, lo que quiere decir que cementerio es dormitorio. Ahora podremos entenderlo mejor. El cementerio es el lugar de descanso, de reposo, donde vamos a dormir. Entonces, ¿cuál es, por tanto, el final de la muerte? Primera de Corintios 15, en versículo 12-13 dice: porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Que Jesús no resucitó? Entonces, vana es nuestra fe. Nosotros sustentamos la fe en que Cristo está resucitado. A mí personalmente me gusta mucho el arte y me gusta mucho contemplar imágenes preciosas que se han hecho sobre Jesús crucificado. Pero yo, siempre que veo un crucificado desde el punto de vista de mi fe, no puedo por menos que decir, esta es una imagen pasada, esta imagen está superada, Jesús no está así. Jesús está vivo y Jesús resucitó y Jesús está en el cielo y Jesús vendrá de nuevo. Yo entiendo que a veces para recordar estos momentos la verdad que son pues tristes, lacónicos, ver esos Cristos yacentes, esos Cristos crucificados de personas que no voy a mencionar, pero que son artífices magníficos a los cuales yo la verdad que alabo su arte, pero desde el punto de vista de la idea religiosa están presentando una figura de Cristo
que ya está superada, y está superada ni más ni menos que con la vida. La muerte ya no cuenta. Pues bueno, si Jesús no resucita, si Jesús todavía está clavado en esa cruz, vana es nuestra fe. Jesús ya no está clavado en la cruz, Jesús está vivo y nosotros vivos con Él. En el versículo 20, Pablo asegura categóricamente: mas ahora Cristo ha resucitado, ¿de dónde? De los muertos. ¿Y cómo lo cataloga Pablo? Como primicias de los que durmieron es hecho. La primicia, la primera persona que resucita después de haber pasado una vida muerto, es Jesucristo. Primicias, aquella primicia. Sabéis que los israelitas también daban ofrendas por las primicias, por los primeros frutos, los primeros hijos, los que abrían la matriz materna. Todos tenían una bendición especial. La primicia de los que durmieron es Jesús, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos somos muertos, también en Cristo todos seremos vivificados. Creo que los textos son bastante claros y bastante sencillos de entender. Entonces, ¿qué esperanza hay para los que ya murieron? ¿Qué esperanza? Hay muchas personas que dicen: ay, ¿qué será de mis padres? A mí me lo han preguntado gente a veces: ¿qué será de mis hijos? Algún padre que ha tenido la desgracia fatal de perder un hijo o una hija. ¿Qué pasará? ¿Qué será de ellos? Pues mirad cómo lo expresa Pablo a los tesalonicenses en su primera carta. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? No está hablando de un sueño en un buen colchón, no. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que están durmiendo en Jesús, a aquel que se murió pensando en que Dios le iba a resucitar en su día, y que si hubiese vivido y hubiese visto venir a Jesús en gloria, le hubiese resucitado y le hubiese llevado con Él al cielo. Entonces, estos están durmiendo, están aquí, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, suponiendo que hayamos quedado los que estemos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y fijad qué bonito, los muertos en Cristo, aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador, estas personas que murieron con la esperanza de la resurrección, resucitarán los primeros, los que han descendido al sepulcro y están esperando a que Jesús venga a buscarlos, porque murieron con esa esperanza, y con esa esperanza de no haber recibido nada en este momento, llegarán a recibirlo cuando Jesús venga, porque resucitarán primero. Y luego, ¿qué pasará? Con los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora sí que vendrá el momento de estar para siempre con el Señor en el cielo, si queréis, en la tierra nueva, si hay otros que prefieren el término, porque no es exactamente lo mismo, y ya lo explicaremos en algún momento. El apóstol San Juan lo dice en su Evangelio, Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Luego aquí habrá en medio un juicio. Dios viene a compensar a unos y a otros según sus obras. A los buenos por un lado, a los malos por el otro. Luego tiene que haber un juicio en medio, y después de ese juicio el resultado será el que las personas que creyeron y que admitieron en Jesús la salvación irán al cielo. En ese momento, pero no antes, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Ves? Otro texto. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos igual, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. En la carta que Pablo escribe ahora a los romanos lo vuelve a manifestar. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Está muy claro. Sabed que si Jesús resucita de los muertos, tiene capacidad para resucitarnos también a nosotros de los muertos por medio del Espíritu. ¿De acuerdo? Porque después de todo esto, cuando la resurrección de los muertos se haya producido, ya no habrá más muerte.
Apocalipsis 21, 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y terminamos con estas palabras de ánimo en el versículo 1 de Tesalonicenses. Pero antes volvemos, ya no habrá hambre, ni dolor, ni necesidad de nada malo, ni enfermedad. Ese es el momento de estar en el cielo. Ese es el momento en el cual hemos sido liberados ya de las ataduras del pecado y hemos pasado por la vida y también muchísimos por la muerte. Pero en 1 Tesalonicenses 4, 18 dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Otras versiones dicen: consolaos. ¿Qué será lo último que será destruido? Pues dice en 1 Corintios 15, 26, porque el último, el postrer enemigo que se ha destruido es la muerte. Y cuando la muerte sea destruida, ya no existirá más. Y si ya no existe más la muerte, ya no habrá necesidad de que nadie nos tenga que condenar a nada, porque estaremos salvados. Y esto es lo que la Biblia dice, no lo digo yo. He tratado de explicarlo, no sé si lo habré conseguido, pero sí que es un tema que está muy claro. La muerte en la Biblia es algo claro. Estamos descansando aquí hasta que Jesús venga y el Señor, con voz de arcángel, llamará a los que hayan muerto en Jesús los primeros. Pues amigos, deseo que el tema de hoy lo hayáis entendido, a algunos quizá les ha chocado y a otros los ha liberado pensando que quizás verá en el cielo a sus seres queridos que murieron también esperando estas verdades de la Biblia, aunque quizás no llegaron hasta el conocimiento más profundo de ellas. El Señor actuará en la medida que Él sabe, como un rey sabio que es.